First of all, let me begin by saying there are no American ships blockading Cuba, surrounding the island of Cuba. In fact, Cuba, frankly, does not have an embargo in the way people think. Cuba trades with the whole world. Lo que está haciendo el Departamento de Estado, su secretario de Estado, algún que otro subsecretario, no es diplomacia, es una presión con argumentos en los que nadie cree y que nadie va a creer para intentar alterar el debate que se va a producir el día 29 toda la mañana, el día 28 toda la mañana y parte de la mañana del 29, desviar el tema, acusando a otros, presionando a otros, desviar el tema de lo principal, que es el abuso que realiza el gobierno de los Estados Unidos, una gran superpotencia contra un pueblo pequeño, noble, trabajador, solidario y pacífico. Evitar que la comunidad internacional se concentre en las graves violaciones a los derechos humanos de las cubanas y cubanos que constituye el bloqueo, tratar de desviar la atención del crimen que se comete y que provoca hoy a nuestro pueblo privaciones, sufrimientos, dificultades, carencias, como las que comparten ustedes con nosotros cada día. Tratar de evitar que nuestro pueblo continúe denunciando que detrás de los apagones y de la fragilidad de nuestro sistema eléctrico nacional está la persecución norteamericana de los suministros de combustible. This is not a country that's isolated. They trade with every country in the world. Hace pocas semanas, como ya dije, una corporación internacional y un gobierno de un país que tiene una relación favorable con Cuba se negó a suministrar piezas de repuesto o asistencia técnica para reparar una de nuestras 3 mayores plantas termoeléctricas. O la persecución contra las compañías navieras que cargan los suministros de combustible, o las aseguradoras o las reaseguradoras. Cuba is not isolated. They trade with every country. This regime trades with virtually every country on the planet. Y la ley Helms-Burton, el título 3, la ley Torricelli, las políticas de amedrentamiento, de intimidación, las demandas en cortes norteamericanas contra compañías de cualquier país o personas de cualquier país, extendiendo arbitrariamente la jurisdicción de las cortes norteamericanas y sus leyes de manera extraterritorial. Es decir, realmente es desvergonzada la mentira. So the blockade, to the extent that there's something that's preventing remittances directly to the Cuban people, it's not U.S. policy, it's regime policy. Si no fuera el secretario de Estado la reencarnación de Mallory. Es como si el bloqueo no tuviera nada que ver con la infraestructura eléctrica, el transporte, las comunicaciones, el abasto de agua, la producción de alimentos, la producción de medicamentos en Cuba. Pero los congresistas estadounidenses, algunos congresistas estadounidenses muy anticubanos, algunos de la Florida, en vez de ocuparse del tema que debería concentrar su prioridad, en vez de trabajar por lo que les paga muy generosamente el contribuyente estadounidense, que es tratar de abrir el gobierno de los Estados Unidos, que está cerrado. Decenas de miles de empleados del gobierno de Estados Unidos no están recibiendo salarios, pagos. En vez de ocuparse de tratar de hallar arreglos en temas que conciten el mayor interés del pueblo estadounidense, como se ha visto en manifestaciones recientes, que es, por ejemplo, el acceso, el derecho a la salud, en vez de tratar de votar de una vez y abrir el gobierno,
Ah, no, están dedicados al tema del bloqueo a Cuba. How about this argument that there's a blockade on travel? If only more American tourists could go to Cuba. They're the ones that have a blockade on travel, not the United States. What about medicine? That's another thing they put out there. This is so cruel. We don't allow medicine in. Do you know what the Cuban regime announced last week? This is what they announced on their national television. We are going to lift the ban on the importation of medicine. What? En vez de dedicarse al tema de la persecución feroz contra sus electores, migrantes, o contra los familiares de sus electores y los migrantes cubanos, latinoamericanos, caribeños y de otros países que ellos ayudaron con sus políticas a llevar a Cuba, en vez de ocuparse de los cubanos que fueron allí a residir permanente o temporalmente, atraídos por sus efectos de privilegio, sus llamados a hacerlo, utilizando los flujos migratorios como un elemento de naturaleza política, en vez de ocuparse de ellos, que están siendo perseguidos en los hospitales, en las escuelas cuando llevan los niños, en los mercados cuando van a comprar, que están siendo deportados masivamente. Ah, no, se están ocupando del tema del bloqueo a Cuba. Regime? Are you speaking out? Are you not participating in these acts of repudiation that we force people to do? Because if you don't, you're not going to get your medicine. Entonces, esto lo dice el país que es ya prácticamente autor más que cómplice del genocidio en Palestina, de atroces violaciones de derechos humanos en otros países, que tiene un patrón propio de violaciones masivas, flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos, sobre todo de las personas de menores ingresos, de las minorías, como se ha visto en las grandes manifestaciones. El país que tiene su gobierno en apagón, que tiene su gobierno cerrado, entre otras cosas, por el tema de la protesta por los recortes a las políticas sociales, a la salud, por ejemplo. O lo dice el país que tiene una política hoy brutalmente anti-inmigrante, represiva y racista. O lo dice un país que está realizando hoy ejecuciones extrajudiciales a mansalva de manera sistemática y reiterada en su despliegue militar que amenaza a Venezuela y a toda nuestra América. In the law that codified the embargo, it has a clause that automatically triggers the end of the embargo. And you want to know what this tough standard is that's in the law? Free the political prisoners, free press, free and fair elections, multi-party elections. The regime does those three things, the embargo ends automatically. Y entonces termina con la amenaza más directa que yo he visto en esta campaña brutal de cañoneras. Anybody who stands up and says there's an embargo, there's a blockade by the United States and it's cruel and it's causing all these policies is one of two things. They don't know what they're talking about and they're just parroting some talking point, or they're liars. El secretario de Estado, algún que otro subsecretario, muchos embajadores de Estados Unidos están en este momento inmersos en intensas y agresivas gestiones diplomáticas, tanto en la sede de las Naciones Unidas como en Washington, como en las capitales de numerosos países. Las presiones que están realizando, sobre todo en Europa y en América Latina, son brutales y de un irrespeto extraordinario. Se habla incluso de algunos emisarios. Sorprende que el secretario de Estado, en vez de concentrarse en sus prioridades, por ejemplo, en impedir los bombardeos de Israel después del acuerdo de paz a Gaza, que están provocando daños civiles, o la prohibición de entrada, o la restricción de entrada de ayuda humanitaria a Gaza, en vez de ocuparse de eso, en vez de dedicar más tiempo al tema de trabajar por la paz, en vez de ocuparse de los temas fundamentales de la política exterior estadounidense en este momento crucial, se ocupan de este tema. Y también han mandado cartas
a un montón de países amenazadoras, vinculando incluso el voto de esos países con relación a esta resolución con temas que no tienen nada que ver con esto. They want libertad, they want liberty. And if there are any people on this earth that should understand that, it should be Americans. Yo me pregunto, pero esta ansiedad inusual del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, ¿a qué puede deberse? Sino a la convicción de que el bloqueo les provoca total aislamiento y profundo descrédito a la política exterior y que van a recibir otra vez el castigo del aislamiento absoluto, de la singularización, de la crítica y la apelación directa de los gobiernos de todo el planeta al levantamiento del bloqueo. Esta ansiedad refleja que el gobierno de Estados Unidos comprende que la comunidad internacional cree y respalda en su inmensa mayoría la necesidad de poner fin al bloqueo. Tengo una seguridad absoluta de que así va a ocurrir el día 29, bueno, el 28 en el debate y el 29 desde media mañana o al mediodía en esa votación. Estoy convencido de que va a ser una victoria de los pueblos, del derecho internacional, de los pueblos del sur. Estoy seguro que la abrumadora mayoría de los Estados miembros va a votar una vez más por la verdad y con la verdad, por la justicia y con la justicia, va a votar para reclamar, demandar el fin del bloqueo. Estoy seguro que la verdad va a prevalecer sobre la presión, el chantaje y la calumnia. Estoy convencido de que el resultado va a ser la humanidad contra la política del gobierno de los Estados Unidos. La comunidad internacional, la poderosa Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Que el gobierno de Estados Unidos va a quedar aislado, si acaso con algunos lacayos, que va a ser una gran victoria de la Revolución Cubana, una victoria de Cuba, doblemente meritoria en las circunstancias difíciles en que transcurre la vida internacional. Muchas gracias. ¿Qué tendría que hacer el presidente de Estados Unidos para excluir a Cuba de esa lista y reparar esa injusticia que provoca daño a las personas y a las familias cubanas? Lo único que tendrían que hacer es firmar un papel. Ya se hizo una vez. Podrían apelar a la decencia mínima, a la honestidad esencial y volver a hacerlo. Nuestro gobierno trabaja y trabajará sin descanso, unido a nuestro pueblo, en función de estabilizar y recuperar el crecimiento de la economía a pesar del impacto destructivo y asfixiante del bloqueo, sabiendo que es un desafío colosal, fruto de la política cruel, unilateral, agresiva de Estados Unidos, pero sabiendo que el bloqueo lo tenemos que sobrepasar
con nuestros propios esfuerzos por nosotros mismos.